Y iniciando live en 3, 2, 1. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de entrevistas acá en su canal favorito de política, noticias, información, deportes, sexo, drogas y alcohol, no mentira. Bienvenidos a una entrevista más acá en Yamingo EC. Esta tarde me acompaña Fernando Guamán, presidente de la Confederación o coordinadora. Presidente de la Confederación. De la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, Comich. Fernando Guamán, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, estimado Yamingo, y a todos quienes sintonizan este medio digital. Saludar a nombre del Movimiento Indígena de Chimborazo. Fernando, vamos al grano, preguntas fundamentales y trascendentales. ¿Por qué el movimiento Comich, por qué la Confederación decidió apoyar en esta segunda vuelta a Daniel Noboa y no se sumó al acuerdo firmado por Pachakutik y por la CONAIE, que son las organizaciones a las que ustedes pertenecen? Primero, aclarar qué significa la Comich. La Comich es la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo de los Pueblos de la Nación Puruá, la misma que está dentro de la estructura de la Ecuarunari y también de la CONAIE. Ya, en ese sentido, pues la CONAIE hizo una asamblea del Consejo Político en donde resolvieron de que las organizaciones estructuradas dentro de la CONAIE y de la Ecuarunari, en cada uno de los territorios tenemos que tomar una decisión frente a las elecciones de la segunda vuelta. Entonces, en ese sentido, nosotros como parte de la directiva del movimiento indígena convocamos a una asamblea amplia en donde participaron los dirigentes comunitarios, los líderes y también parte del Consejo de Gobierno de las organizaciones que es parte del movimiento indígena, que está incorporado 32 organizaciones. Pero dentro de esto, la Comich tiene un lineamiento ideológico. La Comich es de izquierda, es de derecha, es de centro. ¿Cómo se considera la Comich? Mira, nosotros hay principios, hay objetivos en el estatuto, inclusive al momento de crear esta organización, hay fines, hay objetivos claros. En ninguna parte del estatuto o en los objetivos no define de que somos de la tendencia de la izquierda o de la derecha. No se define, pero como movimiento indígena, los movimientos indígenas surgen, y vamos a los momentos históricos, o a las mujeres históricas del movimiento, Delia, Tránsito, la propia Nina Pacari, nacen como un movimiento de izquierda, y las organizaciones indígenas nacen como un movimiento de lucha, de protección del agua, de la naturaleza, de los derechos fundamentales, y esto ha servido para que se identifique como movimientos de izquierda. A ver, una cosa es una organización social, una organización comunitaria, otra cosa es un partido o movimiento político. Nosotros, el Pachakuti es brazo político del movimiento indígena, y eso sí, ahí sí define de que es un movimiento de tendencia izquierda, pero nosotros como movimiento indígena, como organización social, pues sí, cuando hay que coincidir, cuando hay que unir fuerzas para exigir los derechos que históricamente hemos venido reclamando, pues como organización nos hemos sumado, pero en la actualidad ya quienes están al frente de Pachakuti ya no responden esos objetivos, ya no responden esos intereses, y es más, se ha convertido como cualquier otro partido político a vender candidaturas, a negociar espacios. Entonces eso no es el objetivo. Eso es una acusación clara. ¿Vendieron los espacios en Pachakutik? Para las candidaturas, eso te acabas de decir. Vendieron las candidaturas. ¿Por qué? Porque se reúnen cuando el estatuto, cuando el régimen orgánico habla de que quienes tenemos que decidir para nuestros representantes, pues se encierran en cuatro paredes entre ocho compañeros. O sea, no hubo consulta a las bases. No hubo. A ver, vámonos a Chimborazo. En Chimborazo la candidata de Pachakutik y de la CONAIE fue Carmen Tipul, que la primera vez que llegó a la asamblea hace un año y medio atrás fue también apoyada por la Comich, y ahora ya no. Ya, a ver, lo que sucede en la provincia de Chimborazo es cuando nosotros siempre hemos exigido a quienes están al frente de la coordinación de Pachakuti que debe haber la participación tanto de la organización como también de la estructura de Pachakuti, y eso jamás ha habido. Entonces, en ese entonces, la compañera Carmen, que era parte del movimiento indígena, fue vicepresidenta,
pues nosotros habíamos llamado a una asamblea del movimiento indígena en la que las organizaciones, las bases, habían apoyado a la compañera Carmen a que participe. Primero era a la prefectura, y ese espacio nunca los dieron. Después a la asamblea, pero esa decisión no fue consensuada con ustedes. No era consensuada, sino ya era, como digo, ya llegados a acuerdos, compromisos, ya dentro de la estructura de Pachacuti. Entonces, a raíz de eso, pues, nosotros hemos ido deslindando, al menos de la toma de decisiones dentro de Pachacuti. Sí, pero ¿qué pasó con el apoyo a Carmen Tiupul? ¿Por qué no se apoyó a Carmen Tiupul en esta ocasión? ¿Cuál fue el conflicto que tuvieron? Nosotros no hemos apoyado a una persona, sino a una decisión colectiva, a un proceso comunitario organizativo. Como dije antes, la compañera Carmen, cuando iba a participar para la prefectura, pues vino de un proceso de la comunidad, de la organización que es de Cacha, y después del movimiento indígena. Nosotros habíamos solicitado a la estructura de Pachacuti que permita la participación a las primarias. Entonces, en ese entonces no se dio la apertura de la participación. Ya luego, asimismo, ya después de la muerte cruzada, para las elecciones de la asamblea, pues también se convocó una asamblea del movimiento indígena en la que la mayoría de las organizaciones pues había solicitado de que debemos apoyar a la compañera Carmen. Eso fue el apoyo en la muerte, después de la muerte cruzada. Ya, pero en esta vez, de la misma forma, nosotros habíamos solicitado de que debe haber la participación de otros sectores, de otras organizaciones, de otras compañeras inclusive, en la que en el movimiento indígena de Chimborazo se postularon dos candidatos, que es una compañera de Alosí y la compañera Carmen. Entonces la asamblea había resuelto de que las dos compañeras participen en las primarias, y la compañera que sea electa, pues ella será apoyada por todas las organizaciones, a la que no nos dio paso cuando ya en ese momento ya estaba controlada el Pachacuti por la compañera Carmen. Entonces ese es el juego, o sea, que viene haciendo. No hubo primarias en Chimborazo. No hubo primarias, al menos no hubo la participación desde las organizaciones sociales. A raíz de eso, nosotros hemos marcado una distancia, escuchando a las bases, no escuchando a las personas. Una distancia sideral. Una distancia sideral. Me dices que apoyan un proceso. ¿Cuál es el proceso para que ustedes tomen la decisión de apoyar a Daniel Noboa? Porque te vi en muchos eventos, te vi en la tarima cuando visitó Chimborazo, estuviste haciendo campaña por Daniel Noboa, y ahí va mi pregunta: ¿cómo un movimiento indígena con organizaciones sociales que buscan una transformación para un gobierno justo llegan a apoyar al presidente Daniel Noboa? ¿Tú consultaste con tus bases? ¿Tus bases fueron las que te dijeron que Daniel Noboa es el camino a la salida? Muy claro he sido en ese punto. Había una asamblea de la CONAI en la que la CONAI resuelve y pide a las bases en las provincias que debemos tomar una postura. Respetuosos de esa resolución, habíamos convocado a una asamblea amplia en la que habíamos analizado esta situación. Hay dos candidatos para la segunda vuelta. ¿Qué representa la una candidata y qué representa la otra candidata? Nuestros dirigentes, de manera consciente y sabiamente, habían hecho un análisis y un debate de varias horas en la que resolvieron no apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana, pero también dejando en la opción a nuestras bases de apoyar la candidatura de Daniel Noboa, a su vez impulsar el voto nulo, ya dependiendo de cada uno de nuestros dirigentes. Eso fue la resolución, eso es lo que nosotros hemos sostenido en las asambleas de la Ecuadunari, también en la asamblea de la CONAI. Ahora, ¿dónde nuestras organizaciones, donde nuestras comunidades deciden apoyar a Daniel Noboa? Es en desobediencia al acuerdo que firmaron entre Pachacuti y presidente de la CONAI y la Revolución Ciudadana. O sea, el tema es que nunca se les consultó a ustedes. Las decisiones dentro de la Ecuadunari, en las asambleas de la CONAI, jamás era de que debe firmar algún acuerdo o debe firmar algún compromiso o apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana. Es más, que la CONAI
y Pachacuti deje libremente a las bases que decidan de acuerdo a su conciencia y sabiamente. Eso fue el pedido de las organizaciones. Obviamente había dos o tres organizaciones que ellos sí públicamente declararon de que nos vamos con partido de la izquierda y todo lo demás. Y además de eso, al menos nosotros como Chimborazo jamás vamos a considerar de que la candidata de la Revolución Ciudadana es de la tendencia izquierda. Sí, en los discursos... Y Daniel Noboa sí. Nosotros, Daniel Noboa tampoco es de la izquierda, nosotros no hemos visto de qué tendencia es. Lo que sí nos... O sea, por eso a mí me parece más peligroso apoyar a un candidato que ni siquiera sabes de qué tendencia es. Cuando ustedes deberían reconocer una tendencia, una postura política, me dices, bacán, estamos buscando lo mejor para el movimiento indígena, chévere. ¿Qué es lo mejor para el movimiento indígena? ¿Cuáles son las condiciones del acuerdo de apoyo que ustedes tienen con ADN, si tienen un acuerdo, o fue un apoyo a la ciega? No hay ningún acuerdo firmado, así como lo hicieron nuestros compañeros con con el candidato de Daniel Noboa, hoy ya presidente de la República. No hay ningún acuerdo. Lo que sí es, públicamente hemos exigido y lo vamos a seguir exigiendo. No es que nosotros hemos vendido nuestra conciencia, que somos Poncho Dorado, no, nosotros simplemente hemos hecho este trabajo es por la democracia, por la libertad, porque ya sabemos a quién representa la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos dicho de que vamos a defender la democracia, pero también poniendo sobre mesa las necesidades que históricamente... ¿Y cuáles son las necesidades históricas del movimiento indígena? Porque me imagino que para el apoyo hiciste un análisis, le dijiste cuando estuviste reunido con él, bueno, nuestra lucha es esta. ¿Cuáles fueron las propuestas de lucha de la Comich? Hablando de la provincia de Chimborazo. De la Comich, hablo de la Comich. Ya, por eso, de la provincia de Chimborazo, de las comunidades que abarca en la estructura del movimiento indígena. La provincia de Chimborazo ha sido una de las provincias con mayor población indígena, asimismo considerado con alta tasa de desnutrición crónica infantil, analfabetismo, no hay inversión en el agro, no hay inversión en lo que es la ganadería, no hay inversión en los riegos. Entonces eso ha sido uno de los problemas. Inclusive eso ha permitido que nuestros compañeras y compañeros trasladen a otras ciudades, inclusive abandonen las comunidades y vayan a otros países. Lo que ha generado es el abandono, y también nuestros jóvenes cuando llegan a las ciudades grandes han sido víctimas de delincuencia, de alcoholismo, y eso ha generado. Entonces nosotros hemos dicho de que el gobierno actual tiene que dar presupuesto para inversión en la agricultura, en lo que es la ganadería, también en los riegos. La provincia de Chimborazo, el 90% de las vías están en pésimas condiciones. Uno de los problemas, una de las peticiones del pueblo de Alausí es la construcción del hospital, y eso se ha venido exigiendo ya con los gobiernos anteriores, pero hasta ahora no se ha cumplido. También eso hemos dicho de que va a ser una de las exigencias del movimiento. ¿Y cuáles han sido los ofrecimientos de parte de Daniel Noboa? ¿Hubieron ofrecimientos? Mira, nosotros nunca hemos sentado para decir, vea, esto es lo que tienes que ofrecer. No, nosotros hemos dicho públicamente, estas son las necesidades de la provincia de Chimborazo. Ya dependerá del gobierno actual si cumple o no cumple, pero nosotros lo vamos a seguir exigiendo, sea en mesas de diálogo o sea en cualquier circunstancia que se presente en el momento oportuno para exigir. A ver, Fernando, vamos aclarando un poco más los temas. Entonces, al momento de que tú te subes a la tarima, ya generas este apoyo directo desde la Comich, porque tú eres el representante de la Comich, simplemente eso respondía a las necesidades de las bases. Las bases de la Comich te dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que apoyes a Daniel Noboa. No, las bases lo que resolvieron es no apoyar la candidatura de la Revolución Ciudadana, pero también generar un espacio de diálogo con el gobierno. En ese entonces estaba todavía como presidente y hoy electo nuevamente. Entonces, inclusive en el Congreso en donde fui yo reelecto, pues las organizaciones han dado un mandato de que nosotros no podemos estar aislados de las autoridades, con el pretexto de que nos representes de la derecha o de la izquierda. Son autoridades y tienen que responder las necesidades de la provincia y también del país. Entonces, en cumplimiento en ese mandato, pues nosotros hemos hecho acercamiento con todas las autoridades, no solamente con el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, pues ha sido claro nuestros planteamientos, ha sido público nuestros planteamientos, no ha faltado firmar un documento, simplemente hemos dicho, estas son las necesidades que el movimiento indígena vamos a seguir exigiendo. O sea, pero sin firma del documento, ¿no te parece que es una hoja en blanco?
O sea, si no hay firma de compromiso, Mira, después ¿cómo vas a reclamar algo que tal vez te ofrecieron? Mira, los gobiernos han ofrecido oro y moro y a la final no han cumplido. Lo que han hecho es perseguir a los dirigentes, encarcelar a los dirigentes. Eso ha pasado con la candidata, con el correísmo. Y aquí Luisa González representaba ese sistema de gobierno. Entonces, por ese mismo hecho que nuestras bases de Checo no vamos a volver a dialogar ni a apoyar a este sistema. Ahora, nosotros, nuestra petición, las necesidades, el gobierno nacional sabe cuáles son los problemas del país, y los problemas grandes del país es el tema de inseguridad. Mira, el tema de falta de cupos para nuestros estudiantes, pero eso no es que de noche a la mañana se va a cambiar. Fernando, la lucha por la consulta previa e informada, ¿también va a seguir impulsando la Comich? Nosotros defenderemos en cualquier espacio que se nos presente los 21 derechos colectivos que hemos logrado, que hemos conseguido a raíz de la lucha, a raíz de las movilizaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros seremos vigilantes y también vamos a seguir no solamente defendiendo, sino que el Estado garantice para que nosotros podamos podamos libremente ejercer esos derechos, que son 21 derechos colectivos, entre los cuales está la consulta previa, libre, informada. Bueno, Fernando, para ir cerrando esto, entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso que va a resolver la Comich? ¿Cómo se sumará a la gobernabilidad o no se va a sumar a la gobernabilidad de Daniel Noboa? ¿Están buscando conversaciones, diálogos para que les den espacios dentro de la gobernabilidad? Mira, el país necesita en este momento la unidad. Las elecciones ya pasaron, había 2 candidatos, por eso yo en la provincia de Chimborazo he dicho, vean compañeros, somos indígenas, somos inclusive dirigentes de nuestras comunidades. Entonces, por lo tanto, ya el momento es el momento de la unidad. Y vea, vamos a hacer un aporte uniendo entre las organizaciones, o habiendo esa unidad en la familia, también en las organizaciones. Pues hemos dicho, es el momento de la unidad, y en ese sentido también invito a nivel del país que tenemos que unir todos los sectores sociales, todas las instituciones, también un llamado a la asamblea. A veces quienes están como asambleístas pues tratan de tergiversar, tratan de poner pie en este proceso para que salga adelante el país. O sea, no debe haber eso, sino tenemos que hacer esa unidad. Ya terminó las elecciones, como buenos ecuatorianos hay que forjar la unidad. Nosotros como movimiento indígena también llamamos a esa unidad. Es el momento de poner el hombro para que el país salga adelante. Ya, muchísimas gracias, Fernando. Un mensaje, por favor. Como siempre lo he dicho a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos, de que no solamente depende del gobierno para que el país salga adelante, sino también depende de nosotros aportarnos bien y actuar bien como buenos ecuatorianos. Y además de eso, no sigamos peleando más de que son de la derecha, de la izquierda. No, aquí en el Ecuador vivimos seres humanos que necesitamos trabajo, necesitamos seguridad, necesitamos también una educación. ¿A quién joven no le gusta vestir bien, coger un trabajo, tener seguridad? Entonces, viendo esas necesidades, es el momento de unidad. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Bonifaz, me acompañó Fernando Guamán, dirigente de la Comich. Somos amigos, gracias. Gracias.